Vamos a Hechos capítulo 3. Podamos titular en esta mañana la enseñanza Tiempos de refrigerio. Creo que más de uno de nosotros podría reconocer que necesita un refrigerio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en un mundo de aflicción y definitivamente, desesperadamente, necesitamos un tiempo de refrigerio. Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Vemos cómo las personas presentes estaban dispuestos a honrar y darles gloria por el milagro sucedido. Qué oportunidad para muchos hoy que quieren llevarse la gloria en toda situación, en toda circunstancia. Tristemente, hoy día se presenta el Evangelio de esa manera. Es el ministerio de Juan Pérez. Es el ministerio de Juan Pérez, lo que brilla por delante. Y todo lo que se hace, entre comillas, en el nombre de Dios, hay una persona que está diciendo: a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Tristemente estamos plagados de gente que se llama a sí misma ungida, y que realmente está buscando constantemente reconocimiento. Hace muchos años atrás, no existían profetas en las iglesias cristianas. A alguien se le ocurrió ser más grande entre los demás. No entendió el mensaje de Jesucristo, que era: el que quiere ser primero entre ustedes, sirva a los demás. Y tomaron el título de profetas y empezaron a tratar de enseñorearse sobre las iglesias. Pasó el tiempo y hace unos pocos años atrás aparecieron los apóstoles, nuevos apóstoles. No habían apóstoles hasta entonces, solo habían aparecido los nuevos profetas, y ahora aparecen los nuevos apóstoles. Y los apóstoles nuevos dicen: pastor, maestro, evangelista y profeta es poco. Yo soy apóstol. Estoy sobre todos ellos. Y la herejía llega a tal nivel que llega el momento que en algunos países ahora se han levantado los patriarcas. Ríanse si pueden. Realmente. Patriarcas. Ahora ya hay patriarcas.
No necesitan ni barbas largas, ni túnicas blancas, ni nada por el estilo, pero se llaman a sí mismos patriarcas. ¿Para qué? Para estar sobre los falsos apóstoles y sobre los falsos profetas, que estos estaban buscando preeminencia sobre las iglesias, y lo habían conseguido, pero ahora que hay que conseguir un lugar de preeminencia mayor. Contrario a todo esto, nosotros vemos una reacción que sí corresponde en los apóstoles. Y dan honra a Dios. Y dan honra a Dios por esa obra. La gran oportunidad de ser de repente aquellos que la gente va a hablar de ellos por su milagro en la puerta del templo con este hombre cojo de nacimiento, aquel que no podía caminar y estaba saltando, la gran oportunidad que tenían ellos de sacar su publicidad hacia adelante. Aquí está el hombre de los milagros, aquí está el hombre del poder, aquí está el ungido. En vez de eso, ellos dijeron, ¿por qué se asombran de lo que acaba de suceder? ¿Por qué se asombran? El mismo Jesucristo, de quien tomamos nombre para decir, levántate y camina, estaba haciendo milagros frente a ustedes todo el tiempo, y ahora que esté en el cielo sigue haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén? Pero es ese Señor. No es el instrumento, no es el apóstol que estaba ahí, no es nadie que hoy día Dios utilice para lo que sea, el que debe arrogarse gloria alguna. ¿Cuántos dicen amén? Por otro lado, es muy importante que podamos nosotros ver que en medio de esta situación empieza una acusación en los versículos que siguen adelante. Una acusación, imagínense, la gente está diciendo, oh, apóstoles, hombres de Dios, ustedes de repente son dioses, ustedes son maravillosos, llenos de poder, son los ungidos. La gente está corriendo delante de ellos para darles reconocimiento por el milagro. Pero no solamente ellos reconocen que el milagro viene de Dios, sino que hacen algo aún más complicado. Empiezan a acusarles. Alguien diría, ¿cómo vas a acusar a la gente que acaba de ver un milagro y puedes más bien darle gloria al Señor y más bien nos estás espantando? Pero ellos empiezan a acusarles. Empiezan a acusarles y les dicen que ellos son aquellos que se han, primero, que han entregado a Jesús para ser preso. Que le han entregado a Jesús. Y la multitud alrededor, seguramente algunos de ellos, por lo menos, se preguntaba y decía, ¿no era Judas el que le entregó? Y alguien diría, cierto pastor, me estaba olvidando. Era Judas el que le entregó. Pero está Pedro hablando con la multitud después de recibir el reconocimiento y tratar de darle gloria al Señor, y les dice, ustedes entregaron a Jesús. Ustedes le entregaron a Jesús. Luego les acusa de haber negado a Jesús. Negado a Jesús. Pero ¿de qué tipo de negación? Les estaba acusando de que habían dicho Jesús no es Dios solamente, de que habían dicho simplemente no, Jesús no es el Mesías. No, sino de una escena que tú y yo conocemos. Esa escena donde está Pilato diciendo, yo no hallo culpa de este hombre, voy a liberarle. Y de repente alguien dice, no, a él no. Entréganos a quién? A Barrabás. Le habían negado que Jesucristo era digno de ser libre por causa de su inocencia, y habían preferido elegir a un homicida para que él sea liberado y no Cristo. Pero otra vez vean el momento que está sucediendo ahí, porque es gente que está lista para abrazarles, mimarles, amarles por el milagro que hicieron, por la maravilla que vieron en sus manos. Y este hombre, Pedro, junto a Juan, le está diciendo, ustedes le entregaron a Jesús.
Y no solamente le entregaron a Jesús, sino que le negaron cuando él podía ser libre y prefirieron elegir a un homicida para darle libertad. ¿Qué clase de evangelista es este Pedro? Hasta ahí solamente cualquiera hubiera dicho, este hombre se aplazó. No pasó clases en el discipulado de evangelismo. ¿Cómo va a espantar a la gente de esa manera? La gente necesita que le digan, Diosecito te amasito. Necesitan que les digan, el Señor te va a apapachar, guaguay. Necesitan que le digan, guaguita, no te preocupes, Dios es tu papito, vas a ver, todo te va a salir bien. Tienes que buscarle, entrega tu vida a Jesús y vas a tener de todo. Papá Noel es un piojo tuerto al lado de Jesucristo. No sabes cómo es Jesucristo. Una maravilla, te regala todo, te da todo. Así que gózate, busca del Señor. Tú necesitas al Señor. Entrega tu vida a Jesús. Ora conmigo, repite esta oración y sé feliz. La gente cree que eso es lo que necesita escuchar. Y es peor, las multitudes escuchan un mensaje semejante y van corriendo detrás de lo que sea y dicen, he encontrado el lugar más espiritual de mi vida y es un lugar maravilloso porque ¿sabes qué? He descubierto que Jesús es mejor que Papá Noel, te da todo y te hace feliz. Es mejor que ir al circo, te hace feliz. Siempre que vamos a la iglesia salimos todos riendo, cantando y nos alegramos un montón y nos olvidamos de los problemas del mundo. Pero Pedro, después de lo que hace, darle gloria al Señor, les empieza a acusar a todos ellos. Personas que podían tratar de defenderse. Yo no estaba ahí. Yo no le entregué, fue Judas. No te has enterado de la historia. Tú no has leído la Biblia. No te has enterado de nada. Fue Judas, no fue yo. Y yo no estaba ese día, me fui con mi madre, no sé, viajé. Yo no estaba en el momento que estaban entregando a Jesús ahí para ser libre y escogieron a Barrabás. Pero no le importa a Pedro, sino que acusa a todos. Tercero, termina acusándoles de algo peor. Primero les había acusado de que habían entregado a Jesús. Segundo, les acusa de que le han negado cuando podían darle libertad. Y ahora hace algo peor, Pedro. Le dice, ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Y cualquiera en ese momento podía haber dicho, un ratito, este Pedro se ha fumado alguna cochinada. Pero no es así. Jesús fue entregado y las autoridades religiosas judías complotaron contra Jesús y fue el imperio romano a través de sus propios soldados que le crucificó. Y alguien por ahí diría, cierto, esa es la verdad de la historia. Pero a Pedro no le importó y le dijo, ustedes mataron a Jesús. Ustedes mataron a Jesús. Le entregaron, le rechazaron y le mataron. ¿Cómo lo dice Pedro? Versículo 13 al versículo 15. Versículo 13 al versículo 15. ¿Cómo lo dijo Pedro? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que os diese un homicida. Versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro vuelve a darle la gloria a Jesucristo después de esto, por la obra milagrosa del hombre recién sanado. Veamos el versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este
esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro, después de acusarles terriblemente, les dice: a Jesucristo sea la gloria, otra vez les digo, de este milagro. Versículo 17. En el versículo 17 vemos que el apóstol Pedro explica que la entrega, negación y homicidio de los cuales les acababa de acusar eran por su ignorancia. Lo dice en el versículo 17 de esta manera: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Es muy interesante ver acá que no importa cuánta ignorancia puede existir sobre el pecado contra el Señor Jesucristo, son culpables de todas maneras. Y es importante que nosotros podamos ver esta relación con la ley de los hombres. Si yo llego a un país y no sé que se maneja el vehículo en el sentido contrario, no hacia la derecha sino a la izquierda, seguramente me prestan un auto, primero miro y digo: qué raro, su volante al otro lado, este es Transformer, ¿no? Y era original de la ciudad, del país, y de repente empiezo a manejar, salgo del garaje y lo primero que doy es una vuelta y me choco. Y llego al juzgado policial de tránsito y me dicen: ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué ha hecho esto? Y le digo: yo soy boliviano. Y el juez me dice: a mí qué me importa. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Usted acaba de hacer una infracción, ha ido contra ruta y se ha chocado con otro vehículo. Pues que yo no sabía que aquí se manejaba al revés, ustedes están locos. Y el juez va a decirme: a mí qué me importa lo que usted piense, usted ha cometido un delito. ¿Cuántos están de acuerdo? Digan amén. De repente llega alguien que ha vivido mucho tiempo en los cerros, en el campo, y nunca ha visto un semáforo. Y puede ser que ahí hubiera estado manejando su autito, su camioneta, para llevar paja y otras cosas en medio del campo. Y bueno, llega a la ciudad en su camioneta y no sabe lo que es un semáforo. Y se pasa un semáforo en rojo y viene el policía, lo frena y le dice: usted ha pasado un rojo. ¿Y qué es rojo? El semáforo. ¿Y qué es el semáforo? Entonces, ¿qué dice el policía? Ah, disculpe, como usted no sabe, entonces vaya nomás. No, le pone su multa, lo lleva al tránsito porque ha pasado un rojo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vemos nosotros aquí a Pedro diciéndoles: ustedes y sus gobernantes hicieron todo esto de entregarle, de negarle, de matar a Cristo, todo esto que hicieron ustedes lo hicieron por ignorancia. Alguien de repente hubiera dicho: oh, ya no somos tan culpables como decía Pedro. Pero no estaba hablando de falta de culpabilidad. Estaba diciendo que el pecado de ellos tenía que ver con la ignorancia. Y así la Biblia dice que mi pueblo se perece por causa de ignorancia. Por falta de ignorancia, por falta de conocimiento. Oh Dios, bendito eres tú, Señor. De todas maneras, Dios iba a cumplir su proyecto. Dios iba a hacer lo profetizado. Dios iba a hacer su voluntad. Así dice el versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. De todas maneras, nadie iba a impedir que nuestros pecados sean realmente limpiados en la cruz del Calvario, dándonos libertad y salvación. Seguramente algunas personas y también el mismo diablo, Satanás, debe haber pensado en su momento que tenía victoria cuando Jesucristo fue crucificado. ¿Cuántos están de acuerdo? Digan amén. Seguramente muchos hubieran dicho: por fin, como autoridades judías, acabamos de ponerle en su sitio a este hombre que está enloqueciendo a la gente con su doctrina. Lo hemos crucificado, ya no hay más. Algunos de ellos decían: si bien, claro que si libramos a Barrabás, al fin y al cabo Barrabás algún momento será el terrorista de la época, nos apoyará contra este imperio romano. Pero Jesucristo, que estaba hablando, que era un charlatán y nos engañaba y se le llevaba toda la gloria, ahora no hay más. Fue crucificado. Y Satanás de repente dijo: es la victoria mía por fin. Este Cristo que vino del cielo, llamándose Dios, está crucificado y yo he vencido.
Pero ninguno de los que pensaba así podía saber que en verdad le habían dado la mejor de las victorias para salvarnos de toda condenación, del mismo infierno y del pecado. Cuando dicen amén. Así fue con José. Lo tomaron sus hermanos y dijeron: este engreído ya no lo soportamos, es un engreído acabado, es el hijito de mamá en medio de nosotros. De este nos libramos, y lo vendieron como esclavo. Cada uno de ellos dijo: ya no quiero ver a este infeliz. ¡Qué maravilla! Gocémonos porque no hay más el engreído de mamá. Y de repente el Señor justamente toma en sus propósitos y en sus planes y levanta la vida de José. Y al levantar la vida de José no es un tema como dicen los herejes: levantó a José y lo puso allá arriba porque así es el Señor, pone a sus hijos ahí a reinar. Puso a José en ese lugar. ¿Para qué? Para alimentar a su nación que iba a perecer por hambre. Eso es lo que hizo. Libertó a José y lo puso en su lugar, en un lugar estratégico, segundo de Faraón, segundo de Egipto, para que pueda alimentar a su pueblo, al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así el proyecto de Dios, así en la cruz del Calvario con Jesucristo, no fue truncado de ninguna manera. Y no pudieron parar lo que Dios quería hacer, como tampoco pudieron hacer nada con José, porque el proyecto de Dios era con él, para alimentar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto hasta aquí, en medio de la gran necesidad que tú y yo tenemos de refrigerio, de un refrigerio que venga de la mano de Dios, en medio de este clamor de tu alma y mi alma, diciéndole: Señor, por favor, ven a mí, trae refrigerio. ¿En cuántas circunstancias o en qué circunstancias tú has dejado de ver la mano de Dios y has creído que todo está destruido y que no va a traer realmente, no va a llegar ese tiempo de refrigerio para tu vida? Y has mirado las circunstancias y crees en las circunstancias, o las estás mirando y estás diciendo: no, aquí estoy destruido, acabado, etcétera, etcétera, y no tengo más por delante. ¿Cuántas veces estás diciendo esto o estoy diciendo esto? ¿Cuántas veces estás mirando de esta manera las circunstancias? ¿Tiempos de refrigerio trae el Señor a sus hijos? Claro que sí, y los trae. Y así como el proyecto de Jesucristo era absolutamente perfecto, el proyecto de José fue perfecto y fue para su gloria, y lo hizo el Señor, también hará contigo y conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Él hará las cosas perfectas a su tiempo. Él hará las cosas perfectas a su tiempo, y algunas circunstancias que tú y yo estamos pasando no van a frenar la voluntad de Dios en nuestra vida, porque va a suceder lo que Dios quiere que suceda. Porque somos suyos y estamos dentro de su plan, y Dios obra a través de vidas, y Él va a obrar a través de tu vida y de mi vida, para bien de otros, para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Inclina tu rostro por un momento. Señor, clamamos a ti, Dios bendito. Queremos tiempos de refrigerio de manera urgente, Señor. Clamamos a ti. Necesitamos respirar. Necesitamos sentir que ya hay libertad, Dios bendito, Señor. Necesitamos dejar tanta preocupación diaria, Señor, y descansar en tus brazos. Tener tiempos de refrigerio en verdad, Dios. Te rogamos que ninguna circunstancia, Señor bendito, nos aparte de este camino maravilloso, donde sabemos que el fin sigue siendo Cristo y que tú eres nuestro final, Señor. Queremos pedirte que nos des fortaleza en medio de toda circunstancia y tengamos la fe suficiente para seguir adelante, creyendo que a su tiempo tú lo harás, Dios. Y que aunque hay personas y el mismo diablo que puede estar convencido de que está tomando victoria sobre nosotros, no lo está haciendo, porque Dios va a hacer su voluntad en sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Oh Dios bendito eres tú, Señor.
El versículo 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de vencer. Qué victoria maravillosa la de Cristo. Volvamos por un momento ahora a la escena donde Pedro está echándole la culpa a todo el mundo, a todas las personas que rodeaban la escena del milagro del cojo. Volvamos a esa escena por un momento y volvamos a escuchar. Pedro está diciendo, ustedes son culpables. Ustedes le entregaron, ustedes le negaron y ustedes le mataron. ¿Hay alguno aquí en este lugar que puede decir, sí, eso pasó en ese tiempo, no tiene nada que ver conmigo? O cada uno de nosotros entendemos que no hubiera aparecido el Cristo si no hubiera sido por causa de mi pecado y de tu pecado. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo no vino para ser entregado, torturado, crucificado. No vino sino para tener victoria sobre el pecado que nos tenía en esclavitud. Nosotros estábamos camino al infierno bajo la ira de Dios y Jesucristo fue a la cruz del Calvario para que tú y yo cambiemos absolutamente de camino y también de realidad y tengamos vida eterna y paz con Dios. ¿Cuántos dicen amén? La razón por la que estuvo el Dios vivo en la cruz eres tú y soy yo, y es tu pecado y mi pecado. ¿Qué vamos a hacer con tanta culpa? ¿Qué vamos a hacer con tanta culpa? Veamos el versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos, dice Pedro, es el consejo que está dando. ¿Qué vamos a hacer? Pedro dice en el versículo 19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otra vez, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Primero, arrepiéntanse. Lo primero es que reconozcan su pecado y puedan arrepentirse. ¿Por qué estoy añadiendo a la escritura aquí un reconozcan su pecado en vez de ir directamente a lo que dice el versículo? Arrepiéntanse. Porque nadie que no entiende su culpa tiene de qué arrepentirse. Por eso Pedro tuvo que predicar con claridad y decir, ustedes le entregaron, ustedes le negaron, ustedes lo mataron, porque necesitaban entender que realmente la culpa estaba sobre ellos. Queremos tiempos de refrigerio para nuestras vidas y no estamos enfrentando nuestra culpa. ¿Cuántos dicen amén? Queremos tiempos de refrigerio con Dios. Queremos que Él nos dé tiempos de refrigerio, pero no estamos aceptando nuestra culpa. No estamos ni siquiera entendiendo nuestra culpa, porque posiblemente seguimos con un Dios de caricatura en nuestra mente que sigue siendo mejor que Papá Noel. Pero no el Cristo crucificado ni el de la Biblia, que Pedro predicó en ese momento y les dijo, ustedes nos están queriendo aplaudir por el milagro y están contentos con lo que fue sanado este hombre y quieren darnos gloria de alguna manera, pero no es Cristo el que merece toda la gloria y eres tú el que eres culpable de que ese Cristo sea crucificado porque tú lo entregaste, porque tú lo rechazaste, lo negaste y tú lo mataste. El peligro para ti y para mí es seguir viviendo una vida cristiana sin claridad respecto a nuestra culpa. Todavía hay cristianos que se creen mejores que los de afuera. Todavía hay cristianos en la iglesia que se creen mejores que los de afuera. Y dicen, sí, esos borrachos asquerosos. Qué desastre de vidita. Si vivirían como yo, que no tomo, no fumo, me reduzco por gajos. No saben lo que es bueno estos borrachos asquerosos. Hay algunos que se creen mejores que los de afuera.
Y están mirando el pecado de los demás diciendo, deberían ser como yo, deberían aprender de mí, que soy tan bueno. Es más, mi suegra debería estar aplaudiendo de tener un yerno tan lindo. ¿Me están entendiendo? Todavía hay gente que está diciendo eso y que cree que es mejor que los pecadores de afuera. Porque no entiende cuál es su culpa. Por cada una de esas personas que está allá afuera, Jesucristo murió, pero también por mí. Fue mi culpa lo que le llevó a la cruz del Calvario. Fue mi culpa. Es por mi causa. Por eso luchamos contra el pecado hasta la sangre y no tenemos tregua contra el pecado. Por eso nos apartamos de la vida mundana, porque el que pagó el precio fue por nuestra culpa. No fue a la cruz, sino porque yo soy un pecador. No hubiera habido cruz si yo no sería un pecador. Si yo no hubiera transgredido la ley de Dios y estoy ofendiendo la santidad de Dios, no hubiera habido un Salvador, porque no necesita un Salvador alguien bueno. Pero sí un pecador perverso necesita un Salvador. Es tan increíble. Hay personas que te conocen y me conocen. Y algunos que te conocen en verdad y otros que solamente conocen algo de ti. Y de repente alguien nos mira y nos dice, realmente tú tenías que ser cristiano. Tú tenías que ser cristiano, seguro. Tan buen corazón, amigo de todos, amiga de todas. Tan lindo, tan buena gente. Y hay algunos que en verdad nos conocen, y de repente dicen, qué bien que te convertiste, ¿dónde ibas a terminar tú? Con tanta maldad, hipocresía, perversidad en tu vida. Qué bueno que te convertiste, te estabas yendo al mismo infierno. Y alguien dice, este sí me conoce. Este sí me conoce. Pero es mi culpa. Es tu culpa la que puso a Dios haciéndose hombre y yendo a la cruz del Calvario. Pero mientras tanto que tú y yo no reconozcamos esto, entonces la cruz va a ser en vano. Y no vamos a hallar jamás tiempos de refrigerio, porque jamás vamos a arrepentirnos en verdad. Primero dice, arrepiéntanse. El consejo para tener tiempos de refrigerio, después de ver tanta culpa en nuestra vida, es arrepiéntanse. Reconozcan su pecado. No existe otra forma de acercarse al Señor sino el arrepentimiento. ¿Estamos predicando esto? Pregunto. ¿Estás predicando de esto? Le pregunto a los que predican, porque hay quienes no predican a nadie y están felices con las bondades de Dios en su vida, pero nadie conoce por su vida a Cristo Salvador. Pero los que sí predican, les pregunto, ¿estás predicando esto? O alguien está diciendo, ven a la iglesia, es bien chévere, de vez en cuando hasta salsa cantamos, cumbias. O le estamos diciendo a alguien, ¿sabes qué? Acercarse al Señor es cool. Antes chupaba, botaba ahí en el suelo, pero cero pintas y un desastre, vergonzoso, horrible. Malas palabras, groserías, se veía muy mal. Ser cristiano es cool, te vistes bien, no dices malas palabras, andas en buena onda, haces deporte, no chupas. Necesitamos predicar al Cristo de la Biblia. Y el Cristo de la Biblia se predica diciéndole a la gente la verdad. Eres culpable de la muerte de Cristo. Eres culpable de que haya un Salvador que sea tan sufrido en la cruz. Y así como yo soy tan culpable, tú eres culpable y necesitamos del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Arrepintámonos de haber ofendido tanto a Dios, de haber hecho que realmente un Dios maravilloso tenga que volverse hombre y sufrir tanto para que tú y yo no seamos condenados, para librarnos de la ira de Dios, para darnos paz y refrigerio en medio de este mundo de aflicción. ¿Cuánto dicen amén? Arrepiéntanse. Los alcohólicos anónimos tienen un principio muy bíblico. Para recibir ayuda necesitan reconocer que son alcohólicos. Es tremendo como algunas personas aún en medio de la iglesia que han estado ahí, es tremendo cómo se sientan mirándose uno al otro y dicen, soy Juan, soy alcohólico.
tristemente hay mucha gente que aún va a una iglesia y no dice: soy Sergio, soy un pecador, necesito salvación, perdón, misericordia. ¿Cuántos dicen que es verdad esa necesidad en tu vida y en mi vida? Si no, jamás vamos a tener tiempos de refrigerio. Necesitamos reconocer la culpa, necesitamos arrepentirnos de esto. El arrepentirnos definitivamente traerá algo maravilloso que se llama conversión. El que se arrepiente en verdad va a convertirse, va a cambiar su camino. No existe otra manera. El que se arrepiente va a cambiar su camino. Mi amor, me arrepiento de estarte maltratando. Sí que sé que soy un torpe, pero lo siento mucho, soy torpe, voy a tener que arrepentirme toda la vida y cada día y cada viernes y cada jueves, porque siempre soy torpe. Eso no es arrepentimiento. Eso no existe como arrepentimiento. Si yo reconozco mi culpa y que mi perversidad está haciendo mal a mi cónyuge, entonces necesito reconocer: estoy ofendiendo a Dios y estoy destruyendo una vida. Esta persona que vive conmigo anda amarga por mi tontería de carácter, por mi propia estupidez. Pero no puedo decirle que me arrepiento en verdad si sigo practicando lo mismo y sigo practicando lo mismo. Sin arrepentido de verdad, entonces hay conversión, hay cambio de vida. Y si no hay cambio de vida, no hay arrepentimiento verdadero. ¿Cuántos dicen amén? La Escritura dice que nos apartemos del pecado, pero si pecamos, abogado tenemos en Jesucristo. ¿Cuánta gente está leyendo: pequen nomás porque abogado tienen en Jesucristo? ¿Cuántos están entendiendo la Escritura? Pequen nomás porque abogado tienen en Jesucristo. La Biblia dice, Juan claramente escribe y dice: hijitos, os escribo estas cosas para que no pequen. Y si pecan, abogado tienen en Jesucristo. Claro que vamos a volver a pecar, pero que sea la excepción en la vida del creyente. Cuando dicen amén, que sea la excepción en tu vida, que sea un cambio real y que tú digas: en verdad me arrepiento porque yo he llevado a Jesucristo a la cruz del Calvario, Él ha muerto por mis pecados y ahora me toca arrepentirme de corazón. Por lo tanto, arrepentíos y convertíos, dijo el apóstol Pedro. Arrepiéntanse, conviértanse. ¿Y para qué? Para que haya tiempos de refrigerio. Conviértanse, conviértanse. La mujer adúltera, ¿qué dijo el Señor? Ya lo saben de memoria. Ni yo te condeno, le dijo el Señor a la mujer adúltera. Ni yo te condeno. Ya no están los que te condenaban. Ni yo te condeno, ándate y no peques más. Ándate y no peques más. Conviértete, arrepiéntete y conviértete. Apártate de tu perversidad, de tu pecado, de tu maldad. El apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso le dice: el que robaba, no robe más. El que robaba, no robe más. Conversión. Conversión. Si no existe arrepentimiento, reconocimiento de mi culpa, y no hay conversión, no vamos a hallar tiempos de refrigerio en este mundo de aflicción. No van a haber tiempos de refrigerio en este mundo de aflicción. Porque Dios tiene pensamientos de bien para sus hijos, pero sus hijos son aquellos que tienen conciencia de la culpa, tienen arrepentimiento genuino y conversión. Dios tiene pensamientos de bien para sus hijos. Dios quiere darles bien y les da bien en medio de este mundo de aflicción. ¿Cuándo dicen amén? Aunque padre y madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Dios está ahí presente en medio de toda circunstancia para los creyentes, pero los creyentes tienen conciencia de culpa, arrepentimiento y conversión. Cambiaron de vida, cambiaron de vida. ¿Cuántos dicen amén? Saltando para terminar al versículo 26, vemos nosotros que la bendición que trajo Dios a nuestras vidas a través de su sacrificio fue para eso, para nuestra conversión. Por lo tanto, ahora que ya estamos viviendo una vida sin condenación,
y ya no caminamos hacia el infierno, hemos cambiado de ruta, debemos vivir como aquellos que se van al cielo. Debemos vivir como aquellos que se van al cielo. Oh Dios. Versículo 26. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Dios envió a Jesucristo para que sea aquel que te bendiga condicionalmente. Para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Se convierta de su maldad. Somos culpables condicionalmente. Necesitamos tiempos de refrigerio. Y si necesitamos tiempos de refrigerio, entonces demos el primer paso. Reconozcamos nuestra verdadera culpa. Dejemos de mirar a los demás y a los de afuera como menos que nosotros, porque somos tan culpables como los de afuera. Arrepintámonos de todo corazón, no sentimentalmente, de todo corazón, integralmente, no sentimentalmente. Abandonemos nuestro pecado, convirtámonos y vamos a ver tiempos de refrigerio. ¿Cuántos necesitan ese tiempo? Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo.